¿Alguna vez amaste a alguien que no estaba listo para ser amado? ¿Alguien que, incluso mirándote a los ojos, nunca se dejaba ver de verdad? ¿Alguien que tocaba tu piel, pero mantenía su alma encerrada detrás de muros que no sabías cómo escalar? Y si te dijera que el amor no siempre es bonito, que a veces duele, que lastima, que confunde, pero que, aún así, vale cada lágrima. Y si te dijera que existe un tipo de amor que llega roto, y aún así, lo cambia todo. Hoy vas a conocer una historia donde el amor no viene con promesas, sino con cicatrices, donde los besos son silenciosos, y las palabras, casi siempre, llegan demasiado tarde. Una historia sobre dos corazones que se encuentran cuando todavía están rotos, pero que por alguna razón, aún así deciden intentarlo. Porque a veces, incluso cuando no queremos amar, el amor sucede. A lo largo de los próximos minutos, vas a sentirlo todo. La tensión que no se nombra, el dolor que no se explica, la culpa que no se confiesa, y el deseo de creer que, incluso cuando el amor parece imposible, todavía puede ser real. Esta es la historia de un hombre que juró no volver a amar jamás, y de una mujer que solo quería ser amada. Vas a verte reflejado en cada silencio. Vas a recordar a alguien en cada rechazo. Y quizá al final entiendas que el lado feo del amor también puede ser el más verdadero. Pero antes de comenzar este viaje, quiero invitarte a algo. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo creo en el amor, incluso cuando duele. Esa frase marcará el inicio de tu entrega a esta historia. Es tu compromiso emocional con todo lo que está a punto de suceder. Si este tipo de narrativa toca tu corazón, deja tu like. Así, más personas como tú, que creen en el poder de las historias sinceras y humanas, encontrarán este video. Y suscríbete al canal, porque aquí, cada nuevo video es un recordatorio de que el amor tiene muchas caras. Algunas hermosas, otras no tanto, pero todas reales. Ahora respira hondo y prepárate para vivir el lado feo del amor. La historia comienza ahora. El cielo de San Francisco estaba oscuro cuando Tate Collins llegó con sus maletas, agotada por la mudanza, por el curso de enfermería y sobre todo por una vida que no daba tregua. La puerta del edificio donde vivía su hermano parecía común, pero había algo en la forma en que el viento soplaba esa noche que ya anunciaba: nada allí sería sencillo. Ella no esperaba que su vida cambiara en ese ascensor, mucho menos por culpa de un hombre caído, aparentemente borracho, bloqueando su entrada. Lo que tampoco esperaba era que ese hombre sería el epicentro de todo lo que vendría después. Miles Archer, nombre común, rostro nada común, alma, un completo enigma. Cuando Tate lo vio por primera vez, él estaba desmoronado, literalmente, apoyado contra la pared del pasillo, ojos cerrados, respiración entrecortada, murmurando un nombre que ella no comprendió, pero que más tarde jamás lograría olvidar. Había algo en él, algo que, aún roto, era imposible ignorar. No era el tipo de belleza que destaca en las fiestas. Era el tipo de belleza que duele, que te hace querer entender, que te empuja a acercarte, aun sabiendo que probablemente vas a perderte. Al principio, fue solo convivencia. Tate no buscaba nada. Era práctica, enfocada, orgullosa. Miles era cerrado, intenso, y lo dejaba claro: no quiero amor. Y fue entonces cuando todo comenzó. Comenzaron a verse en los pasillos, en las miradas fugaces durante los desayunos con su hermano, en las noches en que la ciudad parecía demasiado grande para estar solo. Y cuando se encontraban, realmente se encontraban, era como si algo inevitable los empujara a acercarse, incluso cuando él intentaba mantener la distancia. Miles tenía dos reglas, simples, crueles, definitivas. No me preguntes sobre mi pasado, y nunca esperes un futuro.
Tate aceptó, o creyó haber aceptado, porque en el fondo, incluso cuando una mujer intenta ser fuerte, hay algo dentro de ella que siempre espera más, que siempre desea ser la excepción, ser la que lo cambia todo. Y quizá ese fue el mayor error de Tate, amar a alguien que dejó claro, desde el inicio, que no quería ser amado. Pero, ¿cómo resistirse cuando los toques dicen más que las palabras? Cuando sus ojos, por más que se escondan, gritan por ayuda. Cuando, incluso sin promesas, él te hace sentir viva como nunca antes. Tate se sumergió en el lado más oscuro de Miles, en los silencios, en los muros, en la negación. Y cuanto más se involucraba, más notaba que había algo roto ahí dentro, algo que él no dejaba que nadie tocara. Pero ella quería tocar, aunque doliera, porque para algunos corazones, no amar, simplemente, no es una opción. Y en esa primera semana, entre cajas de mudanza y miradas que se evitaban con demasiada rapidez, algo ya había sido sellado. Un pacto silencioso. Una historia sin comienzo definido. Y tal vez, sin final feliz. Pero en ese momento, Tate aún no lo sabía. Solo sabía que, de alguna forma, su presencia la inquietaba, y que el nombre que él murmuraba, borracho y roto, aún resonaba en su mente como un misterio sin respuesta. Rachel. ¿Quién era Rachel? ¿Y por qué Miles, incluso dormido, parecía incapaz de dejarla ir? Algunas relaciones comienzan con una cena, otras con un beso. Esta comenzó con un sí, pero no un sí cualquiera. Un sí que venía con límites, con un contrato silencioso, con un dolor disfrazado de frialdad. Fue en una de esas noches en que el mundo parecía dormirse en San Francisco, mientras la ciudad encendía sus luces y silenciaba sus secretos, que Tate y Miles dejaron de ser solo dos desconocidos en un pasillo. No hubo declaraciones, no hubo flores, solo un momento en que las miradas se cruzaron con la intensidad suficiente para derribar cualquier resistencia. ¿Esto es todo lo que quieres?, preguntó ella con voz firme, buscando en sus ojos alguna migaja de esperanza. «Es todo lo que puedo dar», respondió él, con esa honestidad dolorosa que cortaba más de lo que protegía. Y entonces vinieron las reglas. Esas malditas dos reglas. No me preguntes por mi pasado, y nunca esperes un futuro. Tate, orgullosa, racional, determinada, aceptó, porque también tenía sus límites, porque quería protegerse, porque pensó que podía controlar su corazón. Pero en el fondo no era eso. Era porque algo en él ya la había tocado de una forma que no sabía cómo deshacer. Y así comenzó lo que muchos llamarían un juego, pero para ellos no era diversión, era supervivencia. El apartamento se convirtió en un territorio de encuentros ocultos, besos callados, respiraciones aceleradas en habitaciones cerradas. Afuera eran solo conocidos, pero por dentro vivían algo sin nombre, porque nombrarlo sería hacerlo real, y lo real dolía demasiado. Miles era gentil, pero ausente, presente en cada caricia, pero distante en cada mirada que evitaba la suya. Tate reía con él, lloraba sola, dormía con él, y despertaba con preguntas que no podía hacer, porque ella sabía. Una palabra equivocada, y él se iría. Un paso más allá del acuerdo, y todo terminaría. Pero el corazón no obedece reglas, y cada vez que él la acercaba con urgencia, como si la necesitara para seguir respirando, ella creía. Por más que se dijera a sí misma que no, ella creía, porque había momentos en los que él la miraba como si intentara recordar lo que era amar, como si ella fuera lo único que aún lo mantenía entero, pero luego siempre regresaba el silencio, la desaparición, la frialdad que dolía, más que cualquier ausencia. Y Tate fingía que todo estaba bien, fingía que no le importaba, fingía que las noches acostada, esperando un mensaje que nunca llegaba, no estaban desgarrando lo que había jurado proteger.
su dignidad. «No puedes enamorarte de mí», repetía él, y ella, con voz firme, siempre respondía: «Lo sé». Pero la verdad era que ya había caído profundo, y cada vez que aceptaba sus reglas, también aceptaba perder una parte de sí misma. Porque cuando amas a alguien que ya no se ama, terminas intentando ser entero por los dos, y eso nunca termina bien. A veces, el pasado no llega con fechas, llega con sonidos, con aromas, con imágenes que se repiten como una película rayada, girando en bucle dentro de la mente. Miles cargaba su pasado como si fuera un peso atado al pecho. No hablaba de ello, no explicaba, pero era imposible no notarlo. Tate comenzó a ver que había una sombra en sus ojos, una ausencia, incluso cuando estaba presente. Era como si parte de su alma hubiera quedado atrapada en algún lugar, en un tiempo que él se negaba a visitar, pero que lo visitaba cada noche. Rachel. El nombre que había susurrado, borracho, aquella primera noche. El nombre que nunca más fue pronunciado. Tate no preguntaba. Ella había aceptado el acuerdo, pero el silencio dolía. Él la besaba con intensidad, la tocaba como si fuera el último punto de luz en un mundo apagado. Pero cuando todo terminaba, se alejaba. Se giraba hacia el otro lado, cerraba los ojos y se iba, aunque aún estuviera allí. Era como hacer el amor con un fantasma. Un cuerpo, presente, un alma distante. Una noche, Tate despertó y lo encontró sentado en el suelo del salón, solo, mirando la nada, las manos entrelazadas, los ojos rojos, la mandíbula tensa. Ella se acercó en silencio, con delicadeza. «¿Estás bien?», susurró. Él solo asintió sin mirarla, pero ese gesto dolía más que cualquier grito. Ella quiso decir: «Puedes confiar en mí. Estoy aquí. Déjame ayudarte». Pero no dijo nada, porque sabía, un solo paso en falso, y él levantaría otro muro entre ellos. Al día siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado. Siempre era así, como si estuviera constantemente borrando huellas de los lugares por donde ya había caminado. Pero el cuerpo recuerda, la mente esconde, y el corazón, el corazón, sabe. Tate comenzó a notar los detalles. Las miradas perdidas cuando pasaban niños, el silencio cuando alguien hablaba de amor, la forma en que se cerraba cada vez que algo demasiado bello sucedía, como si la belleza del momento le recordara lo que había perdido. Y sin saber exactamente qué era, ella comprendía. Miles había amado, y algo en ese amor lo había destruido. Pero ¿por qué no se permitía reconstruirse? ¿Por qué ella, a pesar de intentarlo tanto, no lograba entrar? Había un miedo en Tate que crecía con cada caricia, con cada noche, con cada distancia. Temía ser solo un refugio temporal, una vía de escape, un alivio, pero no el amor. Y esa duda, cruel, silenciosa, constante, empezó a corroer su esperanza. La esperanza de que algún día él la mirara no como quien quiere olvidar, sino como quien desea recordar. Tate no sabía lo que Rachel significaba, pero sabía que mientras Miles no enfrentara a sus fantasmas, ella seguiría luchando contra sombras que ni siquiera eran suyas. Y quizás amar a alguien así sea eso. Intentar bailar con un alma que se niega a oír la música. Ser Cassie es una carga disfrazada de esperanza. Tate lo descubrió poco a poco, cada noche en 1900, la que se entregaba por completo, y aún así despertaba sintiendo que algo le faltaba. Ella era lo que él buscaba cuando necesitaba olvidar, cuando quería silenciar el dolor, cuando ansiaba piel y presencia, pero nunca cuando se trataba de futuro, de planes, de promesas. Ella era casi un amor, casi un hogar, casi suficiente. Y ese casi
se fue convirtiendo en un peso sobre sus hombros, un eco constante en su pecho, una herida que no sangraba por fuera, pero la desgarraba desde adentro. Porque cuando se ama a alguien que solo te permite estar a la mitad, uno también empieza, poco a poco, a dividirse por dentro. Tate comenzó a preguntarse, ¿estaba mal por querer más? ¿Acaso él jamás sentiría por ella lo que aún sentía por Rachel? Fuera quien fuera Rachel. Pero, ¿cómo exigir algo de alguien que, desde el principio, dejó claro que no tenía nada para dar? Tate se encontró atrapada en ese dilema cruel. Quedarse y seguir hiriéndose. O irse y destruirse de añoranza. Miles era dulce en momentos breves, en gestos pequeños, como cuando le sostenía la nuca con ternura al besarla, o cuando dejaba su frente apoyada en la de ella, por más tiempo del necesario. Pero nunca decía lo que ella más necesitaba oír. Nunca decía que sentía algo. Nunca decía que ella era más que eso. Y esa ausencia de palabras, gritaba. Ella esperaba mensajes que no llegaban. Hacía planes que nunca eran discutidos. Inventaba excusas para justificar su propia soledad. Comenzó a sonreír menos, a callar más, porque amar en silencio exige energía, y Tate ya estaba agotada de fingir que no dolía. Las personas a su alrededor empezaron a notarlo. Cap, el viejo portero con alma de poeta, ofrecía palabras sabias siempre que podía. Veía más de lo que decía. Y un día, al notar la tristeza en los ojos de Tate, solo murmuró. A veces el amor tiene que ser bello de ambos lados. Si no, se convierte en herida. Ella sonrió, sin responder. Pero esa frase se quedó, porque era verdad. El amor bonito, ese que idealizamos, requiere reciprocidad. Y por más que ella quisiera creer que Miles podía cambiar, él seguía atrapado en algo que ella no podía alcanzar. Y ella seguía intentando alcanzar a alguien que no quería ser alcanzado. Lo peor de todo no era el rechazo, era el afecto incompleto. Era ser tratada con el cariño justo para no irse, pero con la distancia suficiente para nunca sentirse realmente elegida. Tate no era ingenua. Sabía que merecía más. Pero el corazón, a veces, insiste en quedarse donde ya ha sido herido. Porque el corazón tiene esperanza. Y la esperanza es lo que nos ata al casi que duele más. Ser ignorada o ser recordada solo para llenar el vacío que dejó otra persona. Tate comenzó a notar que había algo entre ella y Miles. Algo invisible, pero siempre presente. No era solo silencio. Era el recuerdo constante de que, sin importar cuánto se entregara, había un lugar dentro de él que no le pertenecía. Un lugar que ya tenía dueña. Un nombre, una historia, una herida abierta. Rachel. Así la llamaba en sus sueños. Por ella sus ojos se perdían en la distancia. Era el nombre que a veces escapaba de su boca cuando pensaba que Tate no estaba escuchando. Pero ella escuchaba. Ella siempre estaba allí. Y ese nombre, que no era el suyo, comenzó a habitar dentro de Tate como una espina. Porque no se puede competir con fantasmas. No se puede abrazar el pasado del otro y pretender reemplazarlo. Y aún así, ella lo intentó. Intentó ser mejor, más fuerte, más presente. Intentó convencerse de que, con el tiempo, Miles olvidaría a Rachel. Que la miraría y por fin vería algo nuevo, algo posible. Pero mientras más se entregaba, más notaba que él no vivía en el ahora. Estaba atrapado en una tragedia antigua, en un capítulo que se negaba a cerrar. Y el amor, cuando no es libre, encarcela. Una noche, mientras yacían juntos, Miles volvió a murmurar ese nombre. Su voz era suave, casi un lamento. Y Tate, con el corazón hecho pedazos, preguntó: ¿Aún la amas, verdad? Él guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta más cruel que ella podía recibir. Porque el silencio tiene una forma implacable de decir lo que las palabras se niegan a confesar.
A la mañana siguiente, él intentó actuar con normalidad. Preparó café. Dijo buenos días. Hizo bromas. Pero para Tate, nada volvió a sentirse natural. Nada parecía suficiente. Mirabas miles y veía a un hombre roto, y comprendía que su error fue creer que podía arreglarlo con amor. Pero el amor no une pedazos que no desean volver a encajar. El amor no reemplaza recuerdos. El amor no se sostiene cuando uno de los dos aún vive dentro de otra historia. Y entonces lo entendió. No bastaba con ser buena. No bastaba con estar ahí. No bastaba con amar con todo el corazón. Ella necesitaba ser elegida. Y mientras Miles siguiera aferrado al pasado, Tate seguiría siendo solo un intervalo, un silencio entre gritos, una pausa entre tragedias. Ella quería ser un comienzo, pero él solo ofrecía un final, y había un límite para lo que un corazón podía soportar con migajas, aunque esas migajas vinieran con besos ardientes y ojos que a veces suplicaban auxilio. Tate empezó a preguntarse si realmente valía la pena, si quedarse era fuerza, o solo miedo a partir. Porque el amor, por más bello que sea, cuando nace dentro de un vacío, termina convirtiéndose en eco. Nadie puede resistir el eco para siempre. A veces, una historia no se rompe de golpe, se quiebra en silencio, en las pequeñas pausas, en las miradas que se evitan, en los estoy bien que esconden un grito. Y así fue como la primera grieta entre Tate y Miles empezó a crecer. No como una explosión, sino como un susurro ignorado que poco a poco se transformaba en abismo. Después de aquella noche en la que escuchó el nombre de Rachel en sus labios, algo cambió en Tate. No fue inmediato. No hubo peleas, pero había un vacío entre ellos que antes no existía. Ella empezó a reír menos en las conversaciones, a evitarlo en los desayunos, a decir «estoy bien», con un tono que decía exactamente lo contrario. Y Miles, tan acostumbrado a no profundizar, no notó de inmediato que ella se estaba hundiendo. Él seguía con sus caricias ardientes y promesas ausentes. Seguía acercándose en las madrugadas y alejándose con la luz del día. Seguía amando a su manera, profundo en los gestos, superficial en las palabras. Pero Tate ya no se conformaba con la mitad. Empezó a sentirse invisible, como si su presencia fuera útil, pero no esencial, como si fuera un reemplazo conveniente, el tipo de persona que llena el espacio, pero no el corazón. Y fue allí donde nació el primer deseo de marcharse, un pensamiento fugaz, pero que dolía, porque cuando amas a alguien, incluso pensar en irte ya es un sufrimiento. Una noche cualquiera, se encontró escribiendo un mensaje que nunca envió. Lo escribió y lo borró más de 10 veces. No estoy bien. Me estoy perdiendo de mí misma. Me estoy cansando de intentar alcanzarte donde tú te niegas a dejarme entrar. Pero no lo envió, porque una parte de ella aún esperaba que él lo notara por sí solo. Y él hasta lo intentó. Hubo un día en que Miles se acercó más que nunca. Estaban acostados. La ciudad afuera era solo un murmullo. Él la miró fijamente, como si quisiera decir algo importante, como si quisiera despojarse por un segundo de ese pasado que tanto lo aprisionaba. Tate, comenzó, con voz baja, como si cada palabra doliera. A veces me pregunto si aún soy capaz. Ella lo miró. Esperaba una continuación, una confesión, un «quiero intentarlo contigo». Pero él se detuvo ahí, desvió la mirada, calló, y ese silencio, una vez más, habló por él. Tate no lloró, pero sintió como si algo se hubiera roto dentro del pecho, porque fue en ese momento cuando comprendió. Él quizá quería, pero no sabía cómo. Y amar a alguien que no sabe amar es como intentar sostener agua entre las manos. La sientes, la ves, pero no puedes retenerla. Esa fue la primera grieta real. Ese momento en que ella comprendió que quizá estaba sola,
en esa historia, que quizá Miles no era más que una página inacabada intentando reescribirse con tinta borrada. Aún así, se quedó, porque aún había fe, y la esperanza, cuando nace del amor, es terca. Ella creía que él podía cambiar, o quería creerlo, o necesitaba creerlo, porque irse todavía era más aterrador que quedarse y doler. Existen amores que son como puentes, construidos para unir dos mundos que antes parecían demasiado distantes. Pero también hay amores que nunca logran encontrarse en el medio del camino, porque, por más que un lado extienda la mano, el otro permanece inmóvil, mirando al vacío como si cruzar fuera imposible. Tate ya había caminado hasta el límite de sí misma, ya se había despojado del orgullo, del miedo, de las defensas. Ya había expuesto el pecho y dejado el corazón en carne viva, esperando que Miles, algún día, decidiera cruzar hasta ella. Pero Miles seguía quieto. Era como si viviera en una orilla hecha de recuerdos, de promesas incumplidas, de pérdidas que se negaba a nombrar, y cualquier intento de acercamiento era recibido con el mismo muro invisible. Aquella mirada vacía, ese silencio pesado, esa ausencia disfrazada de presencia. Tate empezó a sentir que su alma gritaba dentro de un cuerpo que fingía calma. Ella lo amaba. Sí, lo amaba. Pero cada vez se sentía más sola en ese sentimiento. No era solo la falta de palabras, era la ausencia de gestos que dijeran, «Yo también estoy aquí». Era el roce que venía con deseo, pero no con ternura. Era el cariño mecánico, el intercambio de cuerpos, sin intercambio de almas. Comenzó a evitarlo por algunos días. Pasaba más tiempo fuera. Aceptaba más turnos en el hospital. Se encerraba en sí misma como quien intenta reaprender a estar sola. Y curiosamente, fue en ese distanciamiento donde Miles empezó a inquietarse. La observaba en silencio. Hacía preguntas banales, como si buscara alguna grieta por donde espiar lo que pasaba dentro de ella. Pero Tate ya no era un libro abierto. Estaba aprendiendo a protegerse. «Estás rara», comentó él una noche. Ella rió. Pero fue una risa amarga, cansada. «Tal vez solo me estoy acostumbrando a tus reglas». Él guardó silencio. Pero había molestia en su rostro. Una incomodidad que decía más que cualquier excusa. Él sentía algo. Pero aún no sabía qué hacer con eso, porque para Miles, amar era peligroso. Era como caminar sobre vidrios rotos. Cada paso podía sangrar un recuerdo. Cada gesto de afecto podía traer de vuelta un duelo mal enterrado. Y Tate ya no sabía si quería ser la mujer que esperara eternamente a un hombre que no sabía sentir sin culparse. Porque el amor necesita reciprocidad, entrega, ganas de construir algo nuevo, aunque el pasado aún duela. Y Miles no construía, solo ocupaba, aparecía, desaparecía, robaba momentos de paz y dejaba silencios a cambio. Tate comenzó a darse cuenta de que aquel puente entre los dos tal vez nunca terminaría de ser erigido. Porque un puente solo se sostiene cuando hay esfuerzo de ambos lados, cuando hay pasos hacia el centro, cuando hay manos extendidas y valor para sostenerlas. Pero ella aún no se rendiría, no todavía, porque, incluso con todas las ausencias, había algo en su mirada que pedía auxilio, algo que decía, sin palabras, «Yo quisiera, pero no sé cómo». Y ese dolor mudo, ese ruego velado, aún la mantenía allí, esperando que, algún día, él eligiera cruzar. Algunas palabras, cuando no se dicen, se acumulan como polvo en los rincones del corazón, y con el tiempo sofocan, duelen, se vuelven pequeñas heridas invisibles que van corroyendo lo que, algún día, parecía prometedor. Entre Tate y Miles, el silencio era constante. No el silencio cómodo, de esos que unen a dos cuerpos en paz, sino el silencio tenso, cargado, lleno de todo lo que nunca fue dicho, y que precisamente por eso
Pesaba tanto. Hablaban del clima, de los horarios de vuelo, de la rutina, pero nunca de lo que realmente importaba. Nunca de lo que sentían. Nunca de lo que esperaban el uno del otro. Tate ensayaba conversaciones sola, frente al espejo. Imaginaba confrontaciones, diálogos, lágrimas y reacciones. Pero cuando lo veía, tan cerrado, tan frío, tan ausente, se retraía. Se lo tragaba todo otra vez, porque lo amaba, y porque temía que, si hablaba, él se fuera para siempre. Pero lo que no veía, o quizás simplemente se negaba a aceptar, era que el silencio también lo estaba alejando. No había forma de mantenerlo cerca, sin antes permitir que él supiera lo que habitaba dentro de ella. Una noche, después de varios días en los que él desapareció sin dar noticias, ella colapsó. No lloró frente a él. Lloró sola, tirada, en el suelo del apartamento, mirando al techo. Sintió que se había convertido en una versión distorsionada de sí misma, más pequeña, más frágil, más callada, por amor. Y eso no era justo. Cap, el viejo amigo del edificio, apareció temprano con su café habitual y esa mirada que veía más allá. Cuando uno ama a alguien que no sabe recibir amor, termina olvidando cómo era amarse a sí mismo, dijo, como si supiera exactamente lo que Tate sentía. Esas palabras golpearon hondo, porque era cierto. Ella se estaba olvidando de sí misma. Estaba apagando su luz, su fuerza, su voz, todo. Solo para mantener cerca a alguien que, tal vez, nunca quiso quedarse de verdad. Ese mismo día, decidió hablar. Se sentó en el sofá, con Miles. Lo miró a los ojos, y dijo, «Necesitamos hablar». Él se tensó. Respiró hondo, pero no dijo nada. «Estoy aquí, Miles, desde hace meses, entregándome, hiriéndome, esperándote. Y sinceramente, ya no sé qué sientes. No sé si sientes. Y no puedo seguir viviendo en esta duda constante». Él la miró. Con dolor, con miedo, con el mismo silencio de siempre. «Te lo advertí desde el principio», murmuró, con la voz quebrada. «Lo sé, pero lo que no dijiste fue que ibas a hacerme amarte igual. Que me darías solo la mitad de ti, y esperarías que me conformara con eso». Miles bajó la cabeza. Parecía perdido, pero no respondió. Y eso fue aún peor que un no, porque hay dolor en el final de un amor. Pero hay desesperación en ver que nunca llegó a comenzar de verdad. Tate se levantó, sin gritos, sin drama. Solo sentía en el fondo que algo debía cambiar, o terminaría convirtiéndose en una extraña para sí misma. El silencio entre ellos, esa noche, fue ensordecedor, lleno de todo lo que ya no cabía más dentro. Y tal vez esa fue la noche en que por fin su amor dejaría de ser una promesa y empezaría a exigir verdad. Hay una diferencia entre estar ausente y ausentarse. La ausencia de Miles siempre fue parte del trato. Era un hombre de presencias breves y desapariciones largas, y Tate, por amor, aprendió a aceptarlo. Pero aquella mañana, después de la conversación que no fue realmente una conversación, algo cambió. Ella ya no solo lo esperaba, estaba alejándose, no con el cuerpo, sino con el alma. Fue la primera vez que la distancia entre ellos no fue causada por los miedos de Miles, sino por el dolor de Tate. Empezó a salir más. Dormía en horarios distintos. No preguntaba a dónde él iba, ni esperaba que él explicara. No porque no le importara, sino porque finalmente había aprendido que esperar demasiado de quien no sabe ofrecer nada destruye. Miles lo notó. Notó la risa de ella con los colegas del hospital. Notó que dejaba el celular a un lado cuando él mandaba mensajes. Notó que su voz ya no temblaba al decir buenas noches. Y por primera vez se inquietó. «Estás diferente», dijo él, una tarde, en el ascensor. Tate solo sonrió de lado.
Tal vez solo estoy cansada de ser la única que lo intenta. Esa frase no era un ataque, era un retrato, sencillo, crudo, inevitable. Miles no respondió, porque en el fondo sabía que era verdad. En los días siguientes, el silencio de él ya no dolía tanto en Tate. Comenzaba a recuperar partes de sí misma que había dejado olvidadas. Comenzaba a respirar con más calma, a recordar cómo era, vivir sin depender de las migajas emocionales que él ofrecía. Pero, como todo lo que involucra al amor, eso también dolía, porque la esperanza aún vivía. Aún quedaban recuerdos de noches en que él la tocaba como quien pide perdón sin palabras. Aún había momentos en que parecía querer decir algo, pero se detenía. Aún estaba esa mirada. Esa mirada. La mirada de alguien que lleva un océano dentro del pecho, pero se niega a dejar que las aguas desborden. Tate no sabía si estaba haciendo lo correcto. No sabía si esa frialdad repentina era valentía o autoprotección, pero sabía que necesitaba respirar fuera de ese ciclo, fuera de esa prisión invisible que llamaban relación sin etiquetas. Cap lo notó, siempre él. «Te ves más liviana», dijo mientras barría la entrada del edificio. «Tal vez solo estoy menos dispuesta a seguir haciéndome daño», respondió Tate. Y era eso. Estaba agotada de ser el puente entero, de cruzar sola, de amar por los dos. Miles, en cambio, empezó a inquietarse. Comenzó a observar más, a recordar las risas de ella, a notar cuánto extrañaba incluso la forma en que doblaba su ropa. Tal vez por primera vez se estaba dando cuenta de que podría perderla. Y la idea del final, tan aterradora como el amor, empezaba a golpear la puerta de su soledad. Pero el problema con personas como Miles es que solo corren tras el amor cuando ya empieza a escaparse, y muchas veces corren demasiado tarde. Tate seguía firme por fuera, pero por dentro aún esperaba. Esperaba que él la sorprendiera. Esperaba que, al fin, dijera, «Quédate». Esperaba que, solo una vez, él cruzara sus propios miedos. Pero por ahora, aprendía a no vivir en función de eso. Por primera vez, la distancia entre los dos era real. No solo física, sino emocional. Y toda historia de amor debe, en algún momento, pasar por esa prueba. Existe un tipo de dolor que no se expresa con lágrimas, solo pesa, silencioso, constante, como una presencia ausente que acompaña cada paso. Así vivía Tate ahora, entre lo que había sido con Miles y lo que nunca llegó a ser. Todavía se veían, aún cruzaban los mismos pasillos, seguían respirando el mismo aire, pero ya no había risa en sus ojos, ni calor en sus palabras. La conexión estaba allí, pero era como un hilo suelto, a punto de romperse en cualquier momento. Y lo más doloroso era saber que no había un culpable claro. No era ella, que amaba demasiado, ni él, que no sabía cómo amar. Era el abismo entre ambos, un abismo hecho de tiempo, de traumas, de intentos fallidos por llenar un vacío que ni ella ni él sabían nombrar. Una tarde, Tate encontró una caja caída en el armario de Miles. Dentro, cartas, fotos, y al fondo, un pequeño chupete azul. No necesitaba explicaciones. El dolor que había visto tantas veces en los ojos de él ahora tenía forma. Ahora tenía nombre. Rachel no era solo una ex. Era el pasado entero que Miles aún cargaba en el pecho. Y lo peor, había un niño. Un capítulo encerrado. Un dolor sofocado. Tate se sentó en el suelo, con la caja en el regazo, y sintió que el mundo giraba lentamente. Todo cobraba sentido, su miedo, su distancia, su silencio. Era como si él hubiera construido un castillo en ruinas y se negara a dejar que alguien entrara, por temor a que alguien más saliera herido. Y por primera vez lloró por él. No por sí misma, no por todo lo que él no podía dar, sino por todo lo que él había perdido.
por todo lo que, claramente, nunca se permitió superar. Pero el amor no se compone solo de empatía. También es elección, presencia, valentía. Y Miles seguía huyendo. Cuando ella lo enfrentó, él se congeló. «Encontré la caja», dijo. Ella, con voz firme pero el corazón hecho pedazos. Miles la miró, como si un secreto hubiera sido desnudado a la fuerza. «No debiste», empezó a decir. «No fue mi intención. Pero ahora que lo sé, no puedo fingir que no entiendo. Solo que... Miles, entender no es lo mismo que aceptar ser ignorada. Sé que sufriste, pero no puedo pasar la vida siendo castigada por algo que yo no causé». Él desvió la mirada. «No sé ser diferente, Tate. No después de lo que pasó». Ella se acercó, tomó su mano. «Pero puedes aprender, si quieres». Y ahí estaba la verdad. No bastaba con que ella quisiera. No bastaba con que ella amara. Él también tenía que querer. Querer salir del dolor. Querer amar de nuevo. Querer reconstruir. Y en ese momento, ella no sabía si él quería. Pero sí sabía lo que ella deseaba. Y deseaba algo más que mitades. Más que madrugadas frías y palabras que nunca llegaban. Quería amor entero. Aunque eso significara empezar de nuevo, sola. Toda historia de amor llega a un punto donde una elección debe hacerse, quedarse o irse, esperar que el otro cambie, o aceptar que tal vez nunca lo hará, amar a pesar del dolor, o amarse lo suficiente como para partir. Tate estaba justo allí, en la encrucijada. En ese punto sin retorno donde el corazón y la razón se miran por primera vez con brutal honestidad. Después de la conversación con Miles sobre el pasado, algo cambió dentro de ella. No era rabia, ni indiferencia, era lucidez. Empezó a mirarse con más compasión y a darse cuenta de que, a pesar de amar profundamente a ese hombre roto, también necesitaba cuidarse, porque el amor no puede ser una prisión. Y no se puede sanar al otro a costa del propio dolor. Fue entonces cuando decidió alejarse por unos días. Pidió licencia en el hospital. Fue a visitar a su hermano en otra ciudad. Quería respirar lejos de esa rutina asfixiante. Quería descubrir cómo era ser simplemente Tate, sin ser Tate y Miles. Y la distancia, por más dolorosa que fuera, empezó a aclarar las cosas. Dormía mejor. Reía más. Extrañaba, sí. Pero era una nostalgia sin desesperación. Por primera vez, se dio cuenta de que podía existir fuera de su órbita. Mientras tanto, Miles vivía lo opuesto. El apartamento se sentía más frío. Las noches, más largas. La cama, más vacía. Era como si, ahora que ella se había ido, él finalmente sintiera lo que era una ausencia de verdad. No la ausencia cómoda de antes, cuando sabía que ella volvería, sino la ausencia real, la que no tiene garantía, la que asusta. Y con ese miedo llegaron los recuerdos. Rachel. Hijo. El día en que todo terminó. Se encerró durante horas en la antigua habitación. Leyó las cartas que nunca tuvo valor para tirar. Revivió los momentos más dulces y los más crueles, y lloró. Lloró como hacía años no lo hacía, porque finalmente entendió que se había condenado a un luto eterno, y en esa prisión arrastró a Tate con él. Cuando ella volvió, encontró a un hombre distinto. Los ojos estaban cansados, el rostro más delgado, pero había algo nuevo en él. Un pedido de ayuda, una rendición. Se sentaron en el sofá. Ninguno de los dos habló por largos minutos. La tensión en el aire era densa, pero había algo más fuerte, la esperanza de que aún podía haber un nuevo comienzo. «He pensado mucho», dijo Tate, mirando sus propias manos. «¿Y?» Miles respiró hondo. «Quiero aprender. Quiero intentarlo. Quiero, al menos intentarlo». Era poco. Pero viniendo de él, era todo. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas.
Entonces demuéstramelo. Demuestra que estás aquí. Por mí. Por ti. Por nosotros. Fue un acuerdo silencioso. Un pacto sin promesas, pero con una entrega sincera. La decisión de quedarse o de irse aún no estaba completamente tomada. Pero en ese momento decidieron intentarlo. Y a veces intentar es el primer milagro de una historia de amor. Empezar de nuevo es como volver a aprender a caminar después de una caída dolorosa. Las piernas tiemblan. El miedo aún habita en los huesos, en la piel, en el corazón. Pero, poco a poco, el valor habla más fuerte que el recuerdo del dolor. Así, fue con Tate y Miles. Después de aquel diálogo silencioso, de ese pacto sin garantías, comenzaron con cautela, pequeños gestos, presencias más constantes, mensajes que llegaban no solo por la noche, sino también durante el día, caricias que llevaban más ternura que urgencia. Miles, por primera vez, comenzó a preguntar cómo había sido su turno en Minnesota, el hospital, a escuchar, a quedarse. Y Tate, aunque desconfiada, se permitió creer. Aunque sabía que los corazones rotos no se reparan de un día para otro, decidió no mirar tanto los fragmentos, sino lo que aún podía construirse. Un día, él la llevó a un parque. Era un domingo nublado, de esos en que el mundo parece ir más despacio. Se sentaron en un banco de madera. Miles, inquieto. Tate, serena. Sus dedos se encontraron a mitad de camino, y él, con la voz quebrada, dijo: «Quiero contarte sobre él». Ella no necesitó preguntar quién. Sabía que hablaba de su hijo, de aquel niño que vivió poco, pero dejó una eternidad de dolor en su pecho. Miles lo contó todo, con pausas, con lágrimas, con una verdad cruda que había guardado como una culpa que no podía compartir. Tate escuchó, con el corazón en silencio, con los ojos llenos de agua, con el alma abierta. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. No fue el fin del dolor, ni el inicio de un cuento de hadas. Fue la apertura de una puerta, la posibilidad de que existiera un nosotros, sin fantasmas escondidos bajo la cama. Comenzaron a encontrarse con más ligereza. Compartieron libros, canciones, películas, rieron con chistes antiguos, cocinaron juntos, aunque la comida saliera terrible. Y Miles comenzó a mostrar lo que Tate siempre supo que estaba allí. Un hombre dulce, protector, capaz de amar con intensidad, si se lo permitía. Pero empezar de nuevo también exige paciencia. No todo era color de rosa. Había días en que él se cerraba, momentos en los que ella temía que todo volviera a ser como antes, palabras tragadas, miradas perdidas. Y en esos días, ella debía recordar, el amor verdadero no se compone solo de pasión, sino de persistencia. Cap, como siempre, observaba desde lejos. Una tarde comentó: «El amor es como un avión, necesita 2 alas para volar. Si una falla, se cae». Tate sonrió. Sabía que, por primera vez, Miles estaba intentando mantener su ala en el aire. Aún había mucho por reconstruir, mucho por sanar. Pero la sensación de que algo nuevo y verdadero estaba naciendo era más fuerte que el miedo. Su amor no sería perfecto, pero tal vez sería real. Y para 2 corazones marcados, eso ya era más que suficiente. No toda herida cicatriza. En silencio, algunas gritan, incluso cuando intentamos callarlas. Tate empezó a notar que, por más que Miles estuviera intentando, el pasado aún latía dentro de él, como una herida expuesta al viento, como un dolor que se niega a ser olvidado, quizás por miedo, quizás por culpa, quizás por amor. Seguían juntos, sí, pero había días en que Miles se perdía en sus propios pensamientos. Guardaba silencio por horas, mirando al vacío,
con la mirada demasiado lejos como para ser alcanzada. Y ella lo sentía cada ausencia disfrazada, cada retirada repentina, cada muro que él aún no se atrevía a derribar. El miedo volvió a instalarse en los pequeños detalles. Ella recordaba lo que habían construido hasta entonces. La confianza nacida del dolor, los pasos dados juntos, las palabras por fin pronunciadas. Pero también sentía el fantasma de lo que podía volver a ser. Ese viejo ciclo de acercamientos y distancias, promesas veladas y silencios ruidosos. Una noche, al acostarse a su lado, Tate se atrevió a preguntar: ¿Aún piensas en ella? Miles no respondió de inmediato. Se giró lentamente mirando al techo, y entonces, en un hilo de voz, dijo: todos los días. No había celos en esa pregunta, ni reproche. Era simplemente la necesidad de saber dónde pisaba, en qué parte del corazón de él cabía ella. ¿Y en mí?, preguntó ella. Él cerró los ojos. Respiró hondo y respondió: en ti. Pienso con miedo. Ella frunció el ceño. ¿Miedo de qué? Miles se volvió para mirarla, y el dolor estaba allí, desnudo. Miedo de amarte y perderte. Miedo de repetirlo todo. Miedo de lastimarte. Tate extendió la mano y tocó su rostro con ternura. Pero yo no soy ella. Y el ahora no es el pasado. Si sigues viviendo como si todo fuera a derrumbarse, terminarás destruyendo lo que ni siquiera ha tenido la oportunidad de florecer. Él la miró, vulnerable, como si por primera vez estuviera realmente dispuesto a intentar entender qué hacer con todo eso que lo asfixiaba. Quiero intentarlo, dijo él, pero a veces mi pasado me arrastra hacia abajo, como si tuviera que pagarle una deuda eterna al dolor. Tate se acercó, apoyó su frente contra la de él. Entonces déjame ayudarte a cargarlo. Fue ahí cuando Miles comprendió. Ella no quería curarlo, no quería arreglarlo, solo quería caminar a su lado, compartir la carga, ser refugio, no medicina. La noche terminó en silencio, pero por primera vez, no fue un silencio de alejamiento. Fue el silencio de las cicatrices expuestas, del amor que aprende a respetar el tiempo del otro, del dolor que, finalmente, empieza a ser nombrado. A la mañana siguiente, Miles apareció con algo inesperado, una fotografía, él y Rachel, sonriendo, y el bebé entre ellos. Quiero mostrarte todo, incluso lo que duele. Era el comienzo de algo más profundo, porque el pasado puede seguir latiendo, pero cuando el amor es verdadero, encuentra un lugar donde el dolor puede descansar. Entregarse después de haber sido roto no es como volver al punto de partida, es más bien caminar sobre vidrios rotos, con los pies descalzos, sabiendo que puede doler en cualquier momento. Y aún así, Tate decidió seguir. Sabía que Miles estaba intentando, pero también sabía que amar a alguien como él requería más que paciencia. Requería fuerza, resiliencia y, sobre todo, el coraje de no perderse a sí misma en el proceso. Porque amar a alguien que aún carga el luto en el pecho es como amar entre paredes agrietadas. La estructura puede colapsar en cualquier instante, pero aún así hay belleza. Aún así, hay esperanza. Miles empezaba a abrirse más, a contar detalles de su infancia, de la relación con su padre, de las pequeñas fracturas que lo convirtieron en un hombre retraído. Y Tate lo escuchaba, con una atención que no juzgaba, solo acogía. Pero en el fondo había una pregunta que no podía callar. ¿Hasta dónde debía llegar? Ella quería amar sin reservas, pero también temía ser tragada por un amor que nunca sería completamente suyo. El miedo de darlo todo y recibir mitades aún vivía en ella, y eso la consumía en silencio. Una noche, durante una cena sencilla en el apartamento de Miles, intentó hablar de ello. ¿Tú crees que algún día
¿podrás amarme como yo te amo? Él dejó de masticar. La pregunta flotó en el aire como una sentencia. No lo sé, respondió sincero. Pero lo intento. Todos los días. Esa respuesta dolió, porque ella quería un sí, quería una certeza. Pero Miles solo sabía ofrecer verdades rotas, y ella aún las aceptaba. En los días siguientes, Tate sintió el peso de entregarse. Sintió que, aunque caminaban uno al lado del otro, todavía había un abismo entre ellos, no por falta de amor, sino por una diferencia en la intensidad. Ella estaba lista para volar. Él aún aprendía a caminar sin miedo. Y eso lo desequilibraba todo. Fue Cap quien notó la tristeza en sus ojos y preguntó: ¿vale la pena amar a alguien que aún está aprendiendo a amarse a sí mismo? Tate no supo responder, porque esa era la misma pregunta que se hacía cada noche. Pero entonces, una madrugada cualquiera, Miles apareció en la puerta de su apartamento, empapado por la lluvia, con los ojos rojos y una carta en las manos. Escribí: esto hace mucho tiempo, y nunca tuve el valor de leerlo, pero hoy quiero leerlo para ti. Ella lo dejó entrar. Se sentaron en el suelo de la sala, y él comenzó: querido hijo, hoy hace un mes que te fuiste, y aún no puedo respirar bien. El mundo sigue girando, pero dentro de mí todo se detuvo. Me odio, por haber permitido que eso pasara, por no haberte salvado. Y juré, aquel día, que nunca más dejaría que alguien se acercara lo suficiente como para hacerme perderlo todo otra vez. La carta seguía por páginas. Páginas de culpa, de dolor, de promesas de aislamiento. Y al final miró a Tate. Pero tú llegaste, y no te detuve. Porque, aunque no me daba cuenta, te necesitaba. Tate lloró, y lo abrazó como quien sostiene un pedazo del mundo que casi se rompe. La entrega, ahora, era de ambos. Y aunque no había garantías, había algo nuevo allí. Algo que empezaba a parecerse al amor, a ese amor que no viene listo, pero que se construye, con sudor, con verdad, con valentía. El amor, a veces, es un puente entre mundos que casi nunca coinciden. De un lado, el ayer, lleno de dolores, miedos, pérdidas. Del otro, el mañana, incierto, frágil, pero cargado de posibilidades. Tate y Miles caminaban ahora exactamente sobre ese puente. Había días en los que todo parecía claro, ligero, casi feliz, en los que la risa surgía espontánea, en los que las miradas se encontraban con ternura, en los que la vida parecía dispuesta a permitir una nueva oportunidad. Pero también había días en que el pasado regresaba con fuerza, en que Miles se perdía en el silencio, en que Tate se sentía al margen, como si en cualquier momento ese frágil equilibrio pudiera colapsar. Aún así, seguían, como quien elige amar aún sabiendo que puede doler, como quien, a pesar de todo, cree que vale la pena intentarlo. Miles, poco a poco, comenzó a reconstruir más que solo su relación con Tate. Volvió a hablar con su padre, retomó antiguos proyectos profesionales, incluso abrió una vieja caja de fotos guardada por años. Estoy intentando rescatar partes de mí mismo que yo mismo enterré, confesó una tarde, mientras estaban acostados en el sofá, con las piernas entrelazadas, el mundo exterior demasiado lejano como para interferir. Tate sonrió. Lo noté. Y me siento orgullosa de eso. Pero por dentro, aún sentía miedo. Miedo de que todo aquello fuera temporal. De que la reconstrucción fuera solo una pausa antes de un nuevo colapso. Había aprendido a amar con entrega, pero ahora necesitaba aprender a amar con cautela. Una noche fría de viernes, fueron juntos a la casa de su hermano, Corbin. Fue la primera vez que Miles participó en una cena familiar.
Tate observaba cada gesto, la forma en que él interactuaba con las personas, la manera en que sostenía su mano bajo la mesa, el cuidado en sus ojos al reír con su madre, el respeto con su hermano. Ella se emocionó. Era como ver dos mundos comenzando a encajar, como si el ayer estuviera, poco a poco, permitiendo que el mañana existiera. De regreso a casa, en el auto, Miles tomó su mano con firmeza. «Gracias por no rendirte conmigo». Ella lo miró, conmovida. «Estuve a punto de rendirme, pero mi corazón no me dejó». Él sonrió. «Lo sé, y por eso ya no puedo seguir siendo el hombre que te lastima». Fue allí, en ese instante, que algo cambió para siempre. No porque se hiciera una promesa, sino porque, por primera vez, él lo dijo mirándola a los ojos, con el alma desnuda, con el pasado presente, pero ya no dominante. Llegaron al edificio en silencio, entraron al apartamento, y sin decir nada, se abrazaron por largos minutos. Era como si se dijeran mutuamente, sin palabras: «Estoy aquí, aún con miedo, aún con cicatrices, pero estoy, y eso ya es mucho». Tate sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero, en ese momento, entre dos mundos, finalmente sintió que algo nuevo estaba naciendo, no un amor perfecto, sino un amor posible, más maduro, más verdadero, porque cuando dos personas deciden encontrarse en medio del puente, aunque lleven cargas diferentes, el milagro sucede. No todo amor nace en medio de fuegos artificiales. Algunos crecen como la luz del amanecer, despacio, silenciosamente, hasta iluminarlo todo. Y fue así como, poco a poco, el amor entre Tate y Miles empezó a hacerse real. No estaba hecho de grandes declaraciones ni de promesas eternas. Se construía en los detalles. En el café dejado sobre la mesa, antes de que ella saliera al hospital. En la nota escrita a mano pegada en la nevera. En la forma en que él acomodaba su almohada mientras ella dormía. O cómo ella lo cubría, con una manta en el sofá, en las noches en que él se quedaba dormido, agotado. La convivencia diaria fue revelando lados aún no vistos. Miles tenía un humor seco, pero sorprendentemente dulce. Empezó a reír más, a escuchar música antigua, a dejar las ventanas abiertas para que entrara el sol. Tate comenzó a confiar un poco más, a no esperar lo peor en cada silencio, a aceptar que tal vez amar a alguien herido también significaba aprender a sanarse en el proceso. Pero el miedo seguía allí, disfrazado, al acecho, como una sombra que siempre reaparece cuando la luz empieza a brillar. Era el miedo del ¿y si él se aleja de nuevo? ¿Y si todo esto no es más que un intervalo antes del final? ¿Y si ella se entrega demasiado y termina sola otra vez? Esas preguntas rondaban la mente de Tate en los días en que la mirada de Miles se perdía sin explicación, en los momentos en que él, aun estando presente, parecía viajar a un lugar al que ella no podía seguirlo. Ella lo sabía. Su corazón aún se estaba reorganizando. Aún intentaba encontrar espacio suficiente para ella, junto a los recuerdos, los dolores, la nostalgia que cargaba. Y eso dolía. Una mañana de sábado, fueron juntos al mercado. Parecían una pareja cualquiera, bromeando en los pasillos, riendo de sus diferencias, discutiendo si debían llevar helado de vainilla o de chocolate. Era una escena simple, pero para Tate cargaba el peso de toda una vida, porque en ese instante no era solo la mujer que esperaba ser amada, era la mujer que estaba viviendo un momento de amor. Pero por la noche, cuando estaban viendo una película en el sofá, Miles apagó la televisión de repente. La miró con los ojos llenos de una confusión antigua. ¿Tú crees que podrás amarme para siempre, incluso si nunca logro darte todo lo que mereces? La pregunta cayó como una piedra, pesada, desconcertante. Tate no respondió de inmediato, solo respiró hondo.
No necesito todo, Miles. Solo necesito lo que sea real. Aunque venga en partes, aunque tarde. Él bajó la cabeza. Tengo miedo de fallarte. Ella sonrió con tristeza. El amor está lleno de fallas, pero es en la decisión de quedarse donde se muestra de verdad. Él la atrajo hacia sí. Apoyó la cabeza en su regazo. Y, en silencio, lloró. Fue una pequeña felicidad, un momento sutil, pero que decía mucho más que cualquier promesa. Tate acariciaba su cabello como quien dice, estoy aquí, aunque el mundo se derrumbe, aunque el amor venga en pedazos. Y en ese gesto estaba todo. La entrega, el cuidado y el entendimiento de que amar, a veces, es simplemente continuar. Ser feliz parece un deseo simple, ¿verdad? Pero, para quien ha visto la felicidad derrumbarse de forma brutal, deja de ser un sueño y pasa a ser una amenaza. Miles estaba descubriendo eso. A cada paso que daba junto a Tate, a cada sonrisa compartida, a cada silencio colmado de complicidad, sentía que algo crecía dentro de él. No era solo afecto, no era solo consuelo, era amor, vivo, respirando, deseando florecer. Y eso lo asustaba profundamente, porque, en el fondo, una parte de él aún creía que no merecía aquello. Como si amar de nuevo fuera una traición al dolor que cargaba. Como si ser feliz con Tate significara olvidar todo lo que vivió con Rachel y con el hijo que perdió. Tate lo sentía. Lo sentía cuando él tardaba en sonreír, cuando sus ojos evitaban los de ella justo después de un momento íntimo, cuando incluso después de una noche perfecta, él parecía despertar con el corazón pesado, y eso la carcomía, porque ella no quería competir con fantasmas. No quería ser la mujer que intentó sustituir lo irreemplazable. Quería ser elegida, por completo. No solo tolerada en medio del caos emocional de él. Una tarde gris, decidieron caminar por un parque alejado de la ciudad. Tate estaba más callada de lo habitual. Miles lo notó. ¿Estás bien?, preguntó. Ella lo miró con sinceridad. Solo quiero saber si tenemos un futuro, o si todo esto que vivimos sigue siendo solo el reflejo de tu pasado. La pregunta lo paralizó. No sabía qué responder, porque él tampoco tenía esa certeza. Yo no lo sé. Tate respiró hondo. Te amo, Miles, pero no puedo vivir para siempre. En el tal vez, sintió el suelo abrirse bajo sus pies. No era una amenaza, era una verdad. Ella se estaba entregando por completo, y él aún caminaba con miedo. Esa noche fue a la antigua casa de su padre. Necesitaba hablar, necesitaba entender cómo avanzar cuando uno aún está atrapado en lo que fue. El padre lo escuchó en silencio. Luego dijo, «Hijo, cuando tu madre murió, yo también creí que nunca volvería a ser feliz. Pensé que ser feliz de nuevo era como borrar lo que vivimos. Pero un día entendí que el dolor no disminuye cuando uno se esconde de él, solo aprende a doler más fuerte». Miles lloró, mucho, sin reservas. Y en ese llanto, algo se rompió, o tal vez, algo se liberó, porque en el fondo, lo sabía. Tate no era una amenaza a la memoria de Rachel. Ella era el puente hacia el futuro. El único futuro posible después de tanto dolor. A la mañana siguiente, apareció en la puerta del apartamento de Tate con flores en las manos. Ojos rojos, corazón abierto. Tengo miedo de ser feliz, pero tengo aún más miedo de perderte. Tate tomó las flores con manos temblorosas. Entonces tengamos miedo juntos, pero sigamos adelante. Se abrazaron, con fuerza, con entrega, con la promesa silenciosa de que, incluso con miedo, no retrocederían. Porque a veces, ser feliz requiere más valentía que soportar el dolor. Y ellos estaban, por fin, eligiendo el valor.
Algunas promesas no necesitan ser pronunciadas para existir. Nacen de miradas prolongadas, de silencios compartidos, de pequeños gestos que dicen más que cualquier palabra. Y así fue como, entre Tate y Miles, se formó una promesa muda. Nalepo, promesa de no rendirse. Pero incluso las promesas silenciosas tienen sus fragilidades. El tiempo pasó, y la relación tomó contornos más definidos. Tate ya no vivía con las maletas listas. Miles ya no huía ante cada caricia prolongada. Estaban por fin juntos. Pero había algo que aún flotaba en el aire, como una cuerda demasiado tensa, a punto de romperse. Tate lo sabía. Sabía que, a pesar de todo, existía una parte de Miles a la que todavía no había llegado. Un espacio dentro de él que permanecía cerrado, como una puerta con llave para la cual ella no tenía acceso. Y sin quererlo, eso empezó a pesar. Un fin de 1960, semana cualquiera, viajaron a una cabaña aislada, rodeada de árboles y silencio. Querían desconectarse del mundo, estar solo el uno con el otro. Era la primera vez que pasarían tantos días juntos, sin interferencias externas. Y, al principio, fue perfecto. Cocinaron juntos, durmieron abrazados, caminaron por senderos sin prisa. Rieron por tonterías. Pero, en la segunda noche, mientras observaban el cielo a través de la ventana, Tate rompió el encanto con una pregunta simple. ¿Alguna vez imaginaste un futuro conmigo? Miles dudó. Y, en ese segundo de duda, Tate lo sintió todo. No lo sé, respondió él con honestidad. Todavía estoy intentando lidiar con el presente. Ella se alejó levemente. No con rabia, sino con el dolor de quien se da cuenta de que va más adelante en el camino. Lo entiendo, dijo ella. Pero, a veces, siento que te amo por los dos. El silencio entre ellos fue más ensordecedor que cualquier discusión, porque era el silencio de las expectativas frustradas. Miles, después de un rato, tomó su mano. Nunca te prometí nada, Tate. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Pero tu silencio me hizo creer que sí lo habías hecho. Y ahí, en ese momento, algo dentro de ella comenzó a derrumbarse, no por falta de amor, sino por exceso de espera. No quería presionarlo, pero tampoco quería vivir eternamente con la esperanza de que algún día él despertara a todo lo que ya habían construido. Al día siguiente, el viaje terminó antes de tiempo. Volvieron a casa en silencio. Y esa noche, mientras Miles dormía, a su lado, Tate lo observó con el corazón dividido. ¿Será que el amor basta? Cuando un corazón lo da todo y el otro aún está aprendiendo a recibir, ella lo amaba, con todo lo que tenía. Pero, por primera vez, se preguntó si eso era suficiente, porque incluso los corazones más fuertes se cansan de esperar, y hasta el amor más sincero necesita reciprocidad. Pero, aún así, se quedó. Al menos por ahora. Porque cuando se ama de verdad, a veces uno da un paso atrás solo para ver si el otro viene al encuentro. Hay un punto en toda historia de amor en que la espera se transforma en agotamiento, no porque el amor se haya terminado, sino porque ya lo ha dado todo. Y empieza a darse cuenta de que amar en soledad también duele. Tate se estaba acercando, en silencio, a ese punto. Los días después del viaje fueron distintos. Nada explícito. Nada dicho. Pero había algo invisible y pesado entre ellos. Miles, por su parte, no percibía la gravedad. Pensaba que estaban bien. Pensaba que ese silencio era solo cansancio. Pero Tate sabía que era algo más profundo. Era su corazón pidiendo auxilio. Ella aún sonreía. Aún lo besaba. Aún hacía planes. Pero por dentro, ya se preparaba para lo peor. Y eso dolía más que cualquier pelea. Porque amar a alguien que no te ama con la misma intensidad es como gritar en una habitación vacía. El eco regresa, pero nunca es una respuesta. Una noche cualquiera, mientras lavaban los platos juntos, Miles preguntó:
Últimamente estás más distante. ¿Pasó algo? Ella se secó las manos. Lo miró con un cansancio antiguo en los ojos. Sí, Miles. Pasó algo. Me enamoré de ti. Y cuanto más me entrego, más me pierdo. Él guardó silencio. No quiero presionarte, continuó ella, pero tampoco puedo seguir esperando indefinidamente por algo que tal vez nunca llegue. Miles, con la mirada nublada, intentó explicarse. Te amo, Tate. Solo que aún no sé cómo manejar todo esto. Ella sonrió, con tristeza. Siempre dices que estás intentando, pero nunca me dices si algún día lo lograrás. Y ya no sé si mi corazón puede seguir aguantando este casi. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas. Por primera vez. Y fue entonces cuando Miles empezó a entender. Entender que el amor de Tate no era infinito, que no podía seguir, apoyándose en su bondad para justificar sus propios bloqueos, que debía, por fin, tomar una decisión. O se liberaba del pasado, o perdería el presente. Pasó la madrugada reviviendo todo. Los recuerdos con Rachel, el accidente, la culpa, el duelo. Y entonces recordó a su hijo, sus ojitos pequeños, la risa inocente, aquella tarde en el coche. El recuerdo lo aplastó, pero esta vez no huyó, no se escondió, no escapó hacia dentro de sí mismo. Por primera vez se permitió sentir, sin filtros, sin intentar controlar. Y en medio del llanto, algo dentro de él se rompió, o mejor dicho, algo se abrió. Al amanecer, fue hasta la habitación de Tate. Ella estaba despierta, mirando el techo. ¿Puedo entrar? Ella asintió sin decir palabra. Él se sentó al borde de la cama. No sé cómo hacer esto, pero quiero aprender. Quiero amarte bien. Quiero estar completo, aunque aún tenga partes rotas. Ella respiró hondo. Solo necesitaba escuchar eso. Solo quería saber si aún valía la pena quedarme. Miles tomó su mano. Sí que vale. Tú vales. En ese instante, algo cambió. No porque se hiciera una promesa, sino porque, por primera vez, una elección fue clara. Y el amor solo comienza, de verdad, cuando alguien elige quedarse, incluso cuando todo dentro de sí aún quiere huir. Hay una diferencia inmensa entre amar y decidir quedarse. Quedarse no es solo permanecer físicamente, es elegir estar, con el corazón presente, con el alma abierta, con el deseo real de construir algo, incluso si los ladrillos aún están agrietados por el dolor. Y eso fue exactamente lo que Miles hizo aquella mañana. Por primera vez, no huyó de su propia fragilidad, no ocultó las partes rotas, no usó el pasado como escudo, simplemente se quedó, completo en lo que podía ser, y dispuesto a crecer en lo que aún le faltaba. Tate lo sintió, en la forma en que le tomaba la mano, en cómo sus ojos ya no se desviaban cuando ella hablaba del futuro, en la ligereza, todavía tímida pero nueva, que ahora rodeaba sus gestos. Fue como si, finalmente, el amor entre ellos hubiera encontrado un suelo firme. Claro, los fantasmas aún estaban ahí. Todavía había días de recaída, momentos de silencio, miradas perdidas. Pero la diferencia era que, ahora, hablaban de ello. De verdad. Sin rodeos. Sin máscaras. Una tarde de domingo, Miles propuso hacer una cápsula del tiempo. Escribamos cartas el uno para el otro, dijo él, sobre lo que sentimos hoy, y las abrimos dentro de 2 años. ¿Por qué? Preguntó Tate sorprendida. Porque si seguimos juntos para entonces, quiero recordar cómo comenzó todo. Y si no estamos, quiero que sepas que, a pesar de mi nacimiento, mis miedos, te amé como nunca amé a nadie.
Ella guardó silencio un momento. Luego sonrió. Estás aprendiendo a quedarte, Miles. Y eso es lo más hermoso que alguien ha hecho por mí. Escribieron las cartas, las sellaron. Las guardaron en una caja. Y la enterraron en el jardín de la casa de un amigo en común. Era un gesto simbólico. Pero para Tate, significaba todo. Días después, se despertó con el sonido de la lluvia. Miles ya estaba en la cocina, preparando café. Ella lo observó en silencio. La camiseta ancha, los pies descalzos, el cabello desordenado y una nueva paz en el rostro. Era como ver al amor tomar forma en lo cotidiano, en la sencillez. Cuando él notó que ella lo miraba, sonrió. ¿Dormiste bien? Dormí viéndote quedarte, respondió ella. Miles se acercó, sostuvo su rostro con ternura y dijo: Quedarme es lo que quiero hacer todos los días ahora, aunque tropiece, aunque tarde en llegar a donde tú mereces. Me voy a quedar. Porque te elegí a ti. En ese momento, Tate supo. Algunas historias no necesitan finales perfectos, solo necesitan dos corazones dispuestos a comenzar de nuevo. Todos los días. Ella no sabía qué traería el futuro, pero sabía que, finalmente, ya, no caminaba sola, y a veces eso es todo lo que el amor necesita para florecer. No todo amor es capaz de sanar por completo. Algunas heridas permanecen, no porque el amor haya fallado, sino porque hay dolores que solo aprendemos a llevar con más ligereza, y no a borrar. Tate lo sabía, lo comprendía, incluso sin entenderlo, todo. Amar a Miles era de algún modo abrazar su pasado sin poder tocarlo jamás. Pero eso no la impedía de intentar ser su presente, su ahora, su posibilidad de un nuevo comienzo. Miles, por su parte, también lo intentaba. Su mirada estaba más tranquila, su tacto más consciente, pero había momentos en que se retraía, pequeños detonantes, escenas sin importancia aparente, pero que de repente lo arrojaban de nuevo al pasado, como el llanto lejano de un niño, o un juguete olvidado en una banca del parque. En esos momentos, él se encerraba. La mirada se perdía, el alma se ausentaba, por instantes. Y Tate, siempre sensible, lo notaba. No lo presionaba. Solo se acercaba en silencio, se sentaba a su lado y se quedaba. Porque a veces, la mejor forma de decir estoy aquí es simplemente estar. Una noche, él tuvo una pesadilla. Despertó sudando, agitado, murmurando nombres. Tate lo abrazó, intentando calmarlo. Shh. Todo está bien. Estás aquí, conmigo. Ahora. Él lloró en sus brazos como un niño perdido, y entre sollozos, confesó. Soñé con él, con mi hijo. Me llamaba, y no podía alcanzarlo. Tate lo estrechó aún más fuerte. Sé que nunca dejarás de sentir ese dolor, Miles, pero quiero que sepas que ese dolor no te impide ser feliz. Solo demuestra. ¿Cuánto amas? Él la miró con los ojos rojos, vulnerables. Tengo miedo de que, en algún momento, este dolor me impida amarte como mereces. Ella sonrió, con lágrimas también en los ojos. Amar no es ausencia de dolor, Miles. Es decidir continuar, aún sintiéndolo. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. La conexión se volvió más profunda, más real, porque ahora sabían, el amor que compartían no se forjaba solo en los días buenos. También se construía en las noches difíciles, en las palabras atragantadas, en las lágrimas compartidas. Una mañana, Tate lo llevó a un lago escondido entre árboles, un lugar sereno, donde el viento parecía susurrar secretos. Este lugar me recuerda a ti, dijo ella. ¿Por qué? Porque por fuera parece tranquilo, pero si escuchas con atención, puedes oír todo lo que se mueve dentro.
Miles guardó silencio. Luego se sentó a la orilla del lago. Se quitó los zapatos y sumergió los pies en el agua fría. ¿Sabes, Tate? Todavía tengo miedo, pero ahora tengo ganas. Ganas de vivir, de sentir, de quedarme contigo. Ella se arrodilló a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Entonces vivamos, con todas nuestras cicatrices, con todos nuestros recuerdos, pero, sobre todo, con nuestra verdad. Se quedaron allí por horas, sin decir una sola palabra más, porque en ese silencio estaba todo lo que de verdad importaba. El amor verdadero rara vez llega con fuegos artificiales o declaraciones cinematográficas. Se revela en las cosas más simples, en el café que alguien prepara sin que se lo pidan, en el mensaje que llega justo cuando más se necesita, en el abrazo largo después de un mal día. Y era en esos pequeños gestos donde Tate y Miles volvían a encontrar la esperanza. Ya no eran los mismos del principio. La relación había madurado, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque aprendieron a caminar con él. Tate, con su paciencia serena, enseñaba a Miles a ver belleza en los detalles, y él, por su parte, empezaba a enseñarse a sí mismo que merecía volver a ser feliz. Un día, estaban sentados en la terraza del edificio donde todo comenzó. Era un atardecer dorado, y el cielo parecía pintado con tonos de nostalgia y promesa. ¿Recuerdas la primera vez que estuvimos aquí juntos?, preguntó Tate. Miles asintió con una media sonrisa. Todavía era un hombre en ruinas, y yo solo era una chica intentando descifrar tus silencios. Ambos rieron. Y mira dónde estamos, añadió ella. Aún nos queda mucho por reconstruir, pero ahora vamos al mismo ritmo. Miles tomó su mano. Nunca pensé que podría amar a alguien con tanta calma y con tanta intensidad al mismo tiempo. Ella lo miró con ternura. Es que amar de verdad no es tener prisa, es estar presente. Esa misma noche decidieron cocinar juntos. Una receta sencilla: pasta con salsa blanca. Entre risas y harina esparcida por el mostrador, comenzaron a entender que esa rutina, antes temida por Miles, era en realidad el mayor regalo. ¿Sabes, Tate?, dijo él mientras removía la salsa. Durante mucho tiempo asocié la rutina con la pérdida, con la repetición que precede al dolor. Ella se acercó y lo abrazó por detrás. ¿Y ahora? Ahora veo que la rutina contigo es refugio, es lo que me impide volver a caer. Era allí, en la cocina, en el toque suave, en la conversación sin prisa, donde el amor renacía. Cada día. Pero no todo era perfecto. Todavía había días difíciles, momentos en que Miles se cerraba, instantes en que Tate temía que él retrocediera. Sin embargo, ahora había algo nuevo: confianza. Habían aprendido que la felicidad no es la ausencia de caídas, sino la certeza de que el otro estará allí para ayudarte a levantarte. Y esa confianza lo estaba transformando todo. Un sábado por la mañana, mientras caminaban tomados de la mano por un parque, un niño pasó corriendo con un avioncito de papel. Miles se detuvo un instante. Miró fijamente. Luego respiró hondo. Tate apretó su mano. ¿Quieres irte? No, respondió él. Quiero quedarme. Quiero aprender a ver esto sin dolor. O mejor dicho, con nostalgia, pero sin culpa. Ella simplemente lo abrazó. Fuerte. En ese abrazo no había promesas. Solo presencia. Y la presencia, para quien ha perdido tanto, es el milagro más puro. El amor que compartían era eso ahora. Una reconstrucción. Paciente. Un día a la vez. Un paso a la vez. Una elección constante de quedarse, incluso cuando todo parece invitar a huir. Y en cada pequeño milagro cotidiano, la esperanza sonreía, como quien sabe que, cuando dos corazones realmente se eligen, nada puede ser más hermoso que permanecer.
Algunos recuerdos pesan como cadenas invisibles. No se ven, no se tocan, pero se sienten. En cada paso, en cada gesto, en cada suspiro. Y por más que el tiempo pase, siguen allí, recordando todo lo que fue y todo lo que pudo haber sido. Para Miles el pasado era una presencia constante. Rachel, el bebé, el día del accidente, aún soñaba con aquella tarde, con el llanto ahogado, con el sonido del vidrio rompiéndose, con el silencio que vino después. Pero ahora había algo distinto. Por primera vez, no huía de esos recuerdos. No los rechazaba, los abrazaba, con dolor, pero también con respeto, porque el amor verdadero no exige que borres el pasado. Solo te enseña a no vivir más encadenado a él. Tate entendió eso con una madurez silenciosa. Nunca quiso competir con un recuerdo. Jamás. Exigió ser más que Rachel. Solo quería ser el ahora. Y poco a poco lo fue logrando. Un domingo lluvioso, mientras sonaba una canción antigua en el apartamento, Miles se acercó con una caja en las manos. «Esto era de mi hijo», dijo él. «Nunca se lo mostré a nadie. Pero quiero que lo veas». Tate se sentó a su lado. Dentro de la caja había pequeños objetos, un zapatito azul, un chupete, una ecografía ya descolorida y una carta escrita por Rachel. Una despedida que jamás fue enviada. Ella la leyó en silencio, con lágrimas que corrían sin prisa, y cuando terminó, tomó la mano de Miles con fuerza. No necesitas olvidar, Miles, pero sí necesitas permitirte vivir y amar. Sin culpa, él lloró. Pero no fue un llanto de desesperación, fue un llanto de liberación. Aquella tarde, enterraron la caja en el jardín del edificio. No como un acto de olvido, sino como un ritual de paz, de cierre, de permiso. Era como decirle al pasado, no te odio, pero hoy elijo avanzar. Y en ese silencio de tierra mojada, Miles sintió algo que no experimentaba hacía años: ligereza. Esa misma noche, Tate hizo algo inesperado. Escribió una carta para el hijo que Miles había perdido, no por deber, sino porque sentía que había algo dentro de ella que necesitaba decirse. En la carta, ella daba las gracias, por el amor que él dejó, por la transformación que provocó, y por haber hecho de Miles un hombre que, a pesar de estar roto, todavía era capaz de amar. Cuando Miles leyó la carta, no dijo una palabra, solo la abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, y lleno de todo lo que las palabras jamás podrían explicar. A partir de ese día, el amor de ellos adoptó un nuevo nombre: libertad. Libertad para sentir, para recordar, para volver a empezar. No eran una pareja perfecta, pero eran reales y estaban juntos. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Todo el mundo habla del primer amor. Pocos hablan del segundo, de ese amor que llega después de la tormenta, después de la caída, después de la pérdida. Ese amor que no nace del encanto inmediato, sino de la reconstrucción, de la mirada paciente, del silencio respetado, del toque que no invade, sino que abraza. Y fue en ese amor donde Tate y Miles decidieron vivir. Ya no eran los jóvenes soñadores del comienzo. Y de cierta forma, eso era una bendición. Porque ahora sabían que amar no es idealizar, es elegir y seguir eligiendo, a pesar de las imperfecciones, de las dudas y del miedo. Después de enterrar la caja, después de la carta, después de las lágrimas compartidas, Miles y Tate entraron en una nueva etapa. Ya no era una fase de descubrimientos, sino de profundidad. Ese tipo de relación en la que no hace falta demostrar nada, en la que el otro ya conoce tus sombras, pero aún así, elige la luz que llevas dentro. Un día, sentados en un banco del parque,
Vieron pasar a una pareja de niños ancianos tomados de la mano. Miles comentó: ¿Tú crees que algún día seremos así? Tate rió. Creo que ya lo somos, no por la edad, sino por la entrega, por la elección de quedarnos incluso cuando sería más fácil irnos. Él la miró, conmovido. Nunca pensé que podría amar a alguien así, después de todo. Y yo nunca imaginé que mi amor pudiera sanar algo tan profundo, respondió ella. Pero más que las palabras, lo que definía ese momento era el silencio cómodo entre ellos. Ese tipo de silencio que solo existe entre dos almas que ya se han desnudado de todo. Y aún así permanecen. Tate, por dentro, se sentía más fuerte que nunca. No porque nunca hubiese sufrido, sino porque sobrevivió, y porque estaba al lado de alguien que, a pesar de todos los dolores, también eligió vivir. Miles comenzó a planear pequeñas sorpresas. Nada grandioso. Notas escondidas por la casa. Una lista de canciones que le recordaban a ella. Flores un martes cualquiera. Era su manera de decir: estoy aquí. Sigo eligiéndote. Tate, por su parte, empezó a escribir en un diario. No sobre las heridas, sino sobre los días buenos, sobre los avances, sobre los momentos en que sentía que el amor crecía como una raíz profunda y silenciosa dentro de ellos. Escribía cosas como: hoy me miró como si fuera la primera vez. Y entendí. El amor verdadero es aquel que reaprende a ver al otro, cada día. Oh, sonrió con los ojos. Y fue como si todas las cicatrices que aún quedan se inclinaran ante la belleza de permanecer. Sus vidas todavía tenían problemas. Aún había noches difíciles. Pero ahora había una base. Y, más que nada, había voluntad. Porque el amor maduro no busca perfección. Busca presencia, complicidad y una ternura que solo nace cuando el alma ya ha sangrado. Eso era lo que ellos tenían. Y en este nuevo comienzo, entendieron que lo más hermoso del amor no es cuando empieza, sino cuando decide quedarse. Amar después de haber sido herido es como volver a aprender a respirar. Al principio, todo parece inestable. Inhalas con miedo, exhalas con cautela, pero poco a poco, el cuerpo y el corazón se van adaptando, y entonces, sin darte cuenta, estás respirando junto a alguien. Tate y Miles habían llegado a ese punto, ese momento en el que ya no hace falta decirlo todo, porque la mirada ya habla, el toque ya cuenta, el silencio ya comunica. Pero aún había un miedo que rondaba, no tan alto como antes, pero sí persistente. El miedo a perder, no por falta de amor, sino por la conciencia de que el amor, por más fuerte que sea, no controla el tiempo, y que basta un solo instante para que todo cambie. Miles, ahora más consciente de eso, empezó a registrar las pequeñas cosas. Fotos espontáneas, videos cortos, audios con la risa de Tate, como si quisiera atrapar el tiempo en frascos invisibles. Una tarde, la observaba dormir, su rostro sereno, el cabello esparcido sobre la almohada, la respiración acompasada, y pensó: si esto termina mañana, necesito recordar que fue real, que sucedió, que amé. Pero en lugar de entregarse al miedo, decidió transformarlo en valentía. Valentía de estar, de vivir, de amar, aún sabiendo que el mañana es incierto. Tate, por su parte, también luchaba contra sus propios fantasmas. La sensación de que, en cualquier momento, Miles podría retroceder, que, por más bien que estuvieran las cosas, él aún podría desaparecer tras sus silencios. Pero ella eligió confiar. No porque él lo hubiera prometido, nunca lo hizo, sino porque en su mirada había verdad. Y eso, a veces, vale más que cualquier juramento. Una noche, después de una cena sencilla, se sentaron en el suelo de la sala, las luces apagadas,
solo velas iluminando el ambiente. Rostros bañados en sombras y promesas. Miles le tomó las manos. «Tengo miedo de perderte», dijo él sin rodeos. «Y yo tengo miedo de que te pierdas dentro de ti mismo», respondió ella. Se quedaron en silencio, pero era un silencio lleno de presencia. Luego, Tate continuó. «¿Sabes qué? Prefiero tener miedo y estar contigo, que vivir en paz con alguien que no me haga sentir nada». Él sonrió. «¿Eso es amor, Tate?» Ella lo miró con ternura. «Eso es valentía. Y la valentía también es amor». Desde ese momento, se prometieron algo sencillo: hablar, cada vez que el miedo apareciera. Compartir lo que sentían, no guardarse nada, y comenzaron a convertir eso en un ritual. Cada noche, antes de dormir, uno le decía al otro: «¿Qué sentiste hoy?». Era un ejercicio de presencia, de vulnerabilidad, de entrega. Y así, entre miedos confesados y silencios llenos, su amor fue echando raíces. Ya no como una pasión desbordada, sino como un refugio, un hogar. Porque el amor verdadero no es aquel que no siente miedo, es el que elige quedarse, aún temblando por dentro. Hay momentos en los que decir «te amo» resulta casi insuficiente. Las palabras, por más bellas que sean, no siempre alcanzan lo que el corazón siente. Y es ahí donde el amor se revela en el silencio. En la mirada, sostenida. En la presencia que no exige nada. En la respiración sincronizada entre dos almas que se reconocen. Tate y Miles aprendieron a hablar ese idioma invisible. No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso, lleno de desencuentros, de pausas, de intentos. Pero hoy, en ese punto del camino, bastaba un gesto para que todo fuera entendido. Miles, por ejemplo, comprendió que cuando Tate se recogía en silencio, no era distancia, era cuidado. Era su manera de procesar emociones, de reorganizar lo que sentía, de encontrar la mejor forma de amar sin perderse. Tate, por su parte, descubrió que el silencio de Miles estaba hecho de capas. Algunos días era introspección, otros era miedo, y en muchos de ellos era simplemente amor. Un amor que aún se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo. Una noche, estaban acostados en el sofá, escuchando el sonido de la lluvia contra la ventana. Sin películas, sin libros, sin música. Solo la lluvia y el calor de dos cuerpos tocándose. «¿En qué piensas?», preguntó ella, después de un largo rato. Él tardó en responder. «En cómo todo esto es silenciosamente hermoso». Ella sonrió y lo atrajo aún más cerca. «Me gusta cuando hablas poco, porque cuando dices algo, tiene peso, tiene alma». Él acarició su rostro con delicadeza. «Y tú me enseñaste a escuchar, al mundo, a las emociones, a ti». Esa complicidad silenciosa los fortalecía. Durante un paseo por un campo florido, Tate se detuvo, cerró los ojos y simplemente sintió el viento. Miles la observaba. Ella no dijo nada, pero su sonrisa era pura. Él se acercó, tomó su mano y se quedó a su lado, también en silencio. En ese momento, no había preguntas, ni respuestas, no había promesas, ni planes, solo presencia. Y para quienes ya habían perdido tanto, eso lo era todo. Otra noche, durante una cena a la luz de las velas, se miraron largamente. Y entonces, Miles susurró: «Nunca te lo dije, pero a veces, cuando duermes, me quedo observándote, solo para asegurarme de que eres real». Tate rió suavemente. «Yo también lo hago contigo, porque hay momentos en los que amarte parece un milagro silencioso». Ya no necesitaban grandes gestos. Su amor estaba en los detalles, en la forma en que él dejaba preparado el café para ella antes de salir, en cómo ella acomodaba su almohada antes de dormir,
en las notas escritas a mano, escondidas en rincones inesperados. Todo era lenguaje, todo era «te amo». Aprendieron que el amor no necesita gritar para ser verdadero, que a veces el silencio es la respuesta más completa, más sincera, más profunda. Y en ese silencio estaban todas las palabras que el corazón ya no podía decir, pero que el alma reconocía sin esfuerzo. No todo amor necesita ser sellado con promesas habladas. Algunos amores se afirman en la mirada, en el gesto que nadie ve, en la decisión de quedarse, cuando lo más fácil sería marcharse. Tate y Miles ya no necesitaban prometerse el futuro. Ellos ya lo vivían. Un futuro construido cada día con pequeños actos, con elecciones silenciosas y constantes. No decían para siempre a cada momento, pero cada mañana, al despertar juntos, ya era un sí renovado. Cada caricia, tierna, cada paciencia en los días difíciles, cada escucha en los silencios, era como si dijeran: «Estoy aquí, sigo eligiéndote». Una mañana, mientras caminaban por un mercado callejero, Miles se detuvo frente a un puesto de libros antiguos. Abrió un ejemplar de poesía y encontró un pasaje subrayado por alguien que ya había pasado por ahí. Lo leyó en voz alta para Tate, y que nuestro amor sea como un árbol, firme en sus raíces, incluso cuando el viento intente doblarlo. Ella sonrió. Eso es lo que somos ahora, Miles. Incluso cuando el viento sopla fuerte, nuestras raíces no ceden, él no. Respondió de inmediato, pero le sostuvo la mano con fuerza. Allí, sin promesas grandilocuentes, había un compromiso más verdadero que cualquier anillo. El de crecer juntos, incluso cuando todo parezca incierto. Tate empezó a guardar recuerdos simples, notas escritas a mano, entradas de cine, conchas, de un viaje a la playa. Los colocaba dentro de una caja de madera con una inscripción, para recordar que fuimos reales. Un día, Miles preguntó: «¿Por qué guardas esas cosas?». Ella respondió sin dudar: «Porque algún día, cuando dudemos, abriremos esta caja y recordaremos que todo esto existió, y que fue hermoso, incluso con el dolor». Él sonrió, y por primera vez sintió que ya no tenía miedo de olvidar, ni de ser olvidado. El amor de ellos no dependía de recuerdos perfectos, sino de sentimientos sinceros. Esa noche, a su lado, Miles observaba la luna llena por la ventana. Tate dormía, y él pensaba: «No prometí mundos, ni juré eternidades, pero cada día que permanezco, soy la promesa cumplida». Se acostó a su lado, tocó su mano, y antes de quedarse dormido, dijo en voz baja, casi imperceptible: «Gracias por no haber renunciado a mí. Incluso cuando yo había renunciado». Ella no lo escuchó. O tal vez, en el fondo, lo oyó con el corazón. Porque hay palabras que no necesitan oídos, solo necesitan sentirse. Y allí, en esa habitación silenciosa, dos almas dormían juntas. No porque dijeron sí en un altar, sino porque se dijeron sí el uno al otro, día tras día. Sin ceremonia, sin público, sin garantías, solo con presencia. Y amor. Algunos amores no terminan con un final feliz, pero eso no los hace menos verdaderos. Al contrario, a veces, lo que no se completa es lo que permanece. Más vivo dentro de nosotros. Tate y Miles lo sabían. Ya no buscaban un felices para siempre. Buscaban el hoy, el ahora. Esa eternidad disfrazada de instante, porque habían aprendido, con dolor, con silencios, con reencuentros, que amar no es garantizar que todo saldrá bien. Es hacer que cada día vivido juntos valga la pena, aunque el mañana sea incierto. Ya, no planeaban bodas, hijos o casas con cercas blancas. Planeaban despertar uno al lado del otro, compartir cafés en silencio, cruzar miradas en medio del caos, guardarse en el corazón cuando el mundo se volviera demasiado. Y ese tipo de amor, ese amor consciente,
Era más fuerte que cualquier alianza de oro. Un día, Tate llevó a Miles a un lugar especial. Una antigua estación de tren abandonada. Allí, sentados sobre los rieles oxidados, ella compartió algo que nunca había dicho. Cuando era niña, pensaba que el amor era como un tren que pasaba una sola vez. Si lo perdías, nunca más tendrías otra oportunidad. Él la miró, en silencio. Ella continuó. Hoy sé que el amor no es el tren. El amor es el banco de la estación. Es donde uno elige esperar, sentarse, compartir el tiempo. Miles tomó su mano. Y tú esperaste por mí. Y tú regresaste. Se quedaron allí, lado a lado, sin moverse. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si todo lo que importaba cupiera en ese instante, entre los rieles de un pasado difícil y la plataforma incierta del futuro. En el camino de regreso, rieron de tonterías, lloraron recordando dolores antiguos, y terminaron el día con un abrazo largo, apretado, con los ojos cerrados. No dijeron te amo, pero el silencio lo decía todo, porque amar no es solo estar juntos. Es reconocer en el otro el reflejo de nuestras cicatrices y aún así, sonreír. Es mirar dentro del caos y ver belleza. Es aceptar que el amor no viene a resolver, sino a enseñar. Y en el fondo, eso fue lo que pasó con Tate y Miles. Aprendieron a amar con las fallas, los traumas, las ausencias, y convirtieron eso en fuerza. Tal vez un día la vida los lleve por caminos distintos. Tal vez todo cambie. Pero ese amor, con todas sus imperfecciones, ya era eterno, porque la eternidad, a veces, es solo una historia que uno nunca olvida. Si llegaste hasta aquí, felicidades. No solo por ver este video hasta el final, sino por haberte permitido sentir. Por haber abierto el corazón a una historia que, quizás, tocó heridas que aún duelen, o recuerdos que todavía calientan el alma. No todos logran hacerlo. Muchos comienzan, pero pocos permanecen hasta el último segundo. Y eso dice mucho sobre ti. Hoy, no solo acompañaste la historia de Tate y Miles, la viviste con ellos, sufriste con ellos, te enamoraste con ellos. Y tal vez recordaste a alguien, a un amor que marcó, a una ausencia que aún pesa, a una promesa silenciosa que nunca se rompió, aunque nunca fue dicha. Esta historia no trajo finales espectaculares, no prometió cuentos de hadas, pero entregó algo más raro, la verdad. Porque amar, de verdad, es eso. Es sentir miedo y aún así elegir, quedarse. Es llorar y aún así tomar la mano. Es saber que todo puede terminar mañana, y sin embargo, elegir amar hoy. Si, de alguna forma, esta historia habló contigo, escribe ahora mismo en los comentarios. Yo creo que el amor siempre encuentra un camino. Esa frase será tu señal, tu huella, tu presencia grabada en esta comunidad de corazones que sienten profundamente. Y más que eso, deja tu like en este video. Sí, un gesto simple, pero con un impacto enorme. Al hacerlo, ayudas a que esta historia llegue a más personas. Personas que, como tú, necesitan sentir que no están solas. Que el amor verdadero existe, incluso en sus formas más imperfectas. Que el amor puede, sí, renacer de las cenizas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Con un amigo, con alguien de la familia, con esa persona que ya vivió un amor así, o que aún lo espera. Y si deseas seguir sumergiéndote en historias como esta, intensas, emocionantes, reales, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada video es un nuevo capítulo, un nuevo viaje, una nueva oportunidad para entender el amor desde otro ángulo. Y cada vez que regreses, serás recibido con palabras que abrazan, con historias que comprenden, con personajes que reflejan lo que tú sientes. Este canal es un refugio para almas sensibles, para corazones marcados, para quienes creen que el amor,
aunque imperfecto, aún vale la pena. Ahora, cierra los ojos por un instante. Respira profundo. Deja que la historia repose dentro de ti. Y permítete sentir. Gracias por estar aquí. Gracias por haber vivido esto con nosotros. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, que nunca olvides. El amor, incluso herido, todavía puede ser hermoso. Deja tu like, comenta, comparte, suscríbete y continúa esta travesía con nosotros.